El sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa. El tema pasado era no te dejes amargar. Y en caso que ya estés amargado, libérate de la amargura. En caso que estés bajo esta opresión, bajo esta emoción hostil, bajo esta situación de sentimiento de culpa, libérate del sentimiento de culpa. ¿Qué es? ¿Qué consecuencias trae? ¿Cómo liberarnos de ese sentimiento de culpa y vivir la vida que Dios quiere que vivamos? Una vida en paz, amena, alegre, una vida que disfruta de las bendiciones de Dios. Génesis capítulo 32, verso 3 hasta el verso 5. Dice la maravillosa palabra del Señor: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos, y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. El sentimiento de culpa. ¿Qué es? Es la sensación interna permanente de haber hecho algo malo, de ser mala persona, de hacer daño a los demás, de haber infringido alguna ley, tanto en situaciones reales como imaginarias, produciendo un malestar continuado, un malestar que se va perpetuando, progresivo, como vergüenza, deshonra o condena de sí mismo. Eso pues, entre muchas cosas que nos arrojarían los significados, aquí resumiendo lo que es el sentimiento de culpa. Las personas con sentimiento de culpa están prisioneras en ellas mismas. No tienen paz. No pueden tener paz. Mantienen tristes, acomplejadas. Decimos en Colombia o en algunas regiones con la nota baja. Pueden estar pasando el mejor momento de sus vidas, cuando de pronto recuerdan ese episodio desagradable que vivió en el pasado y ¡pum!, su alegría se torna en tristeza, sus éxitos en derrota, en melancolía y en una terrible confusión de pensamientos. Mire, pues todo lo que atañe o lo que perjudica los sentimientos de culpa. Cuando uno lee la historia de Jacob, de hecho, la vez pasada les hablé de Esaú, hermano de Jacob, cómo se hizo prisionero de la amargura, cómo se envenenó a sí mismo y envenenó a toda su descendencia con la raíz de amargura. Bueno, pues uno sigue estudiando y analizando ciertas actitudes, comportamientos y perfiles, dirían algunos. Cuando uno lee la historia de Jacob, se encuentra con que Jacob lidió con un sentimiento de culpa, escuche, toda su vida, al menos desde que salió huyendo de casa de sus padres, unos 20 o 21 años. Eso es una vida, por decirlo así. Toda una vida luchando, lidiando
con ese sentimiento de culpa. Al punto que cuando luchó con Dios, lo que más le suplicó al Señor era que le cambiara su nombre, porque estaba hastiado de lo que su nombre representaba y no quería seguir cargando con ese peso, con ese sentimiento de culpa, con esa profunda tristeza, frustración, dolor y muchas veces pesar y enojo incluso contra él mismo. El sentimiento de culpa nos hace sentir un remordimiento constante, es constante, a diario, de todos los días, muchas veces en el día. Algo así como un autorreproche, que somos indignos y produce en nosotros una intranquilidad enfermiza. También nos hace sentir inseguros, desconfiados, nerviosos, confundidos y temerosos. Mire, todas las consecuencias, toda esta cadena de consecuencias que hay en un sentimiento de culpa. Si Jacob salió huyendo de su tierra y de regreso a la misma le envió un montón de detalles a su hermano, los lectores de la Biblia saben todas las, perdonen la expresión, las tramoyas, todas las cosas que hacía Jacob de regreso a encontrarse con su hermano. Si hizo todo eso, no era tanto porque fuera muy generoso. El relato dice, la Biblia dice, la misma palabra de Dios lo dice, que estaba haciendo todo eso por temor a su hermano. ¿Y por qué le temía? Bueno, Génesis 32, 6 en adelante dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, mire lo que va a decir Jacob, el siervo de Dios, el escogido de Dios, el bendecido por Dios, el que recibió la bendición. Mire lo que va a decir. Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Bueno, sus siervos le han dicho que Esaú viene a su encuentro con 400 hombres, pero no dice que él les dijo, porque se encontraron, que él les dijo que viene a matar a su hermano. Y hay un temor aferrado en Jacob, hay un miedo. Dicen que el que nada debe, nada teme. Si el que nada debe, nada teme, entonces, ¿cómo sería la deuda que Jacob sentía que tenía con su hermano? Génesis 27, 41, hablando de aquel suceso en que Jacob, con la complicidad de su señora madre, suplantó a Esaú para recibir la bendición del Padre, dice, mire lo que dice:
Y desde aquel día, Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que le había bendecido su padre. Y dijo en su corazón, y recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. No solo se quedó diciéndolo en su corazón, no, lo pronunció. Se lo contó a este se lo contó a este, el otro al otro, al otro al otro, y se volvió ya un asunto público, se filtró la información. Y dijo en su corazón, terminaré los días de duelo por mi padre, terminados los días, cuando terminen, yo mataré a mi hermano. Ahora que va hacia el reencuentro con Esaú, lo vemos temeroso, pidiendo a Dios que lo libre de la mano de su hermano porque le teme. Y siente que él viene a su encuentro es a cumplir su juramento. Y aunque Jacob era consciente que Dios también le había hecho un juramento de que él le haría bien a él y a su descendencia, al punto que los multiplicaría como la arena del mar, su sentimiento de culpa pesaba más en su corazón que las mismas promesas de Dios. Vea cuántas bendiciones nos ha dado Dios, cuántas bendiciones nos ha prometido, pero el sentimiento de culpa a veces pesa tanto y pesa más que opaca las bendiciones que tenemos presentes y futuras. El sentimiento de culpa es tan duro, afecta tanto a la persona, que muchas personas hace rato Dios las perdonó y ni se acuerda de ese pecado. Pero la persona a sí misma no se ha perdonado y carga con ese pesar, carga con esa angustia, carga con ese dolor, carga con esa tristeza, y eso no lo deja prosperar ni en lo espiritual, ni en lo familiar, ni en lo empresarial, ni en sus proyectos. No prospera. ¿Y por qué no prospera? Porque no tiene paz. No tiene tranquilidad, no tiene gozo. En Génesis 32, 13 en adelante dice: y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 burros. Y mandó todo eso delante de él en 3 manadas. Verso 19. Y le dijo a sus siervos que cuando su hermano preguntara para qué era todo eso, le dijera que era un presente de él. Porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. ¿Ves cómo carga en el alma Jacob un peso por lo que había sucedido en el pasado? ¿Ves cómo, aunque Dios lo ha bendecido, se le apareció en Betel y le dijo: yo le daré esta tierra, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac tu padre, y toda esta tierra en que estás y la que ves te la voy a dar a ti, porque ese es el juramento? Y haré de ti una nación grande. Y sigue Dios confirmando la promesa a los patriarcas. Pero aquí vemos a un Jacob que le pesa más la situación del pasado que las promesas de Dios.
Las promesas de Dios no dependían de si Esaú lo había perdonado o no. Las promesas de Dios no dependían si Esaú venía con malas intenciones o no, si venía a abrazarlo o a matarlo, no. Las promesas de Dios dependen que Él es fiel y verdadero. ¿Acaso no lo guardó de Labán? Los lectores de la Biblia recuerdan que Labán salió enfurecido a alcanzarlo, iba detrás de él y posiblemente no llevaba buenas intenciones, estaba enfurecido y Dios se le aparece a Labán en sueños y le dice: guárdate de hacerle daño a mi siervo Jacob. Guárdese, ojo con alargar tu mano contra él. No podía ese mismo Dios presentársele a Esaú y decirle: mucho cuidado cómo vas a tratar a tu hermano. Pero esa es una característica de ese sentimiento de culpa que no nos da paz, que no trae tranquilidad, que no nos deja reposar en las promesas y en las bendiciones de Dios. Posiblemente aquí en esta audiencia haya alguien. Y así este mensaje toque solo a uno. Ya es una bendición. Si hoy siquiera uno pudiera liberarse de ese sentimiento tan duro, tan hostil, tan nocivo, tan dañino, ya es una bendición. Porque solo quienes viven eso saben por lo que están pasando. Era tanto el temor de Jacob por el reencuentro con su hermano que hizo de todo para ablandar su corazón. Génesis 33, 1 en adelante dice: alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños y a Raquel y a José los últimos, no como escudos humanos, no, sino para mover el corazón de su hermano. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, por Dios. 7 veces hasta que llegó a su hermano. 7 veces inclinándose a tierra. Era un pueblo, en ese contexto era poner la frente en tierra, en el piso. 7 veces. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Prueba de que Esaú no llevaba intenciones de asesinarlo y ni hacerle mal. Es más, hasta Esaú le preguntó: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob le respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Mi Señor se estaba poniendo en condición de siervo ante Esaú, aunque ya había recibido la bendición y la bendición de su padre y la confirmación de Dios de que aprobaba esa bendición y que él pasaba a ser el heredero de dicha bendición y que él sería el Señor, el patriarca de Israel. Y ante la negativa de su hermano para recibir todo esto, prácticamente lo obligó a recibirlo con insistencia, con ruegos. Y ante la propuesta de Esaú, que los iba a acompañar el resto del viaje, Jacob sacó todas las excusas posibles para que Esaú no lo hiciera. Génesis 33, 12 en adelante dice: es que los niños son tiernos, es que en la caravana traigo ovejas,
es que traigo vacas paridas, es que esto, es que aquello, más bien váyase usted delante y nosotros nos vamos poco a poco al paso del ganado y de los niños hasta que lleguemos a su casa en Seir, a su casa. Jacob prometió que iría a casa de Esaú en Seir. Y cuando Esaú le dijo que iba a dejar unos siervos para que lo acompañaran, Jacob le dijo, no se ponga con esas, déjeme ir a mi paso. O sea, ni aceptó la compañía de su hermano, no aceptó la compañía de siervos, no aceptó el rechazo de su hermano de no recibir las cosas que le daba, no, y por último, no aceptó ir a casa de Esaú. Habiéndose comprometido con su hermano que llegaría delante donde él a Seir, se fue a vivir a Sucot. En conclusión, hizo de todo para no estar cerca de su hermano, porque aunque él le había dado pruebas que no iba a atentar contra él, que lo había perdonado, Jacob siguió con desconfianza. Bueno, la vez pasada les mencioné textos que Esaú nunca perdonó a su hermano. Ese día Esaú hizo todo para reconciliarse con su hermano. Al ver que llega la tarde, Esaú ha cargado una amargura toda la vida, pero ese día le abraza. Ese día le perdona la vida desde su óptica, no porque Dios hubiera guardado a Jacob, pero desde su iniciativa le perdona la vida. Pero había cargado una amargura. Ese día lo abraza, le perdona la vida, lo invita a su casa, a sus tierras. Jacob le promete que va a ir donde él. Llega la tarde y no llega Jacob. Llega el otro día, 2 días, 3 días, una semana, 15 días. Y no se apareció Jacob, que eso hizo hervir otra vez la raíz de amargura en Esaú. De alguna manera Jacob aportó un poquito en que la olla hirviera otra vez. De pronto diría, ¿y este quién se cree? Se cree más que yo, se cree más importante, cree que tiene mucho, que pretende comprar mi perdón con objetos, y volvió con cosas, con regalos, y volvió y se encendió, y su corazón definitivamente quedó confirmado en perpetua amargura. Pero ahí había dado un paso importante. Jacob saca evasivas. Jacob le incumple a su hermano. Jacob dice que va a ir a su casa y no va. Jacob, ante la negativa de su hermano, se rehúsa y lo obliga a recibir cosas que él no quiere recibir porque de alguna manera Dios le había bendecido, porque tiene algo guardado en su corazón, porque carga una pena, porque carga un dolor. Tal cual les pasa a las personas con sentimientos de culpa. Puede leer en la Biblia que Dios perdona y perdona de verdad. Pueden oírlo en una y otra predicación y otra predicación. El hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal, un miembro del consistorio. No importa quién lo predique, no importa quién lo proclame, que cuando Dios perdona, perdona de verdad, pero esa persona no puede superar eso. Pueden ver con sus ojos cómo Dios los bendice, cómo bendice su casa, cómo bendice sus hijos, cómo siente incluso la presencia de Dios cuando oran y adoran, pero con todo y eso hay algo en ellos. Hay un algo ahí escondido en ellos que no los deja estar en completa paz. Ese algo tiene nombre propio y es el sentimiento de culpa. ¿Sabe qué es lo más curioso? Que muchas veces esas personas a quienes les hicieron daño
o con quien tuvieron algún altercado al punto de llegar a ofensas fuertes, ya olvidaron el suceso, como vemos que había pasado aquí en esta historia. En el relato no vemos a Esaú reprochándole nada a Jacob, pero había envenenado, tristemente, ya había envenenado a sus hijos, que se levantaron escuchando sus quejas, sus reclamos, sus palabras fuertes, y ya unos hijos envenenados envenenaron a sus hijos, nietos, bisnietos. Pero Esaú como persona, como individuo, no le hizo un solo reproche a su hermano. Ese día lo abrazó. Ese día lo invitó a casa. Pero así pasa con el que tiene el sentimiento de culpa. Hay hermanos que Dios les perdonó hace mucho rato ese pecado de antaño. No sé, cayeron en fornicación, cometieron un pecado de adulterio, tuvieron un episodio de rebeldía contra un ministro y contra la iglesia. Tuvieron una situación y eso los marcó para toda la vida. Grandes servidores, conozco hombres que hace muchos años eran tremendos predicadores, grandes evangelistas, y abrieron paso en campos blancos. Fueron de los primeros en iglesias, de los más antiguos, de los más veteranos. Pero tristemente hoy, como diría alguien, ya no viven en la dispensación de la gracia, sino en la dispensación de las habas. Yo ayunaba, yo oraba, yo predicaba, yo vigilaba, yo ofrendaba, yo diezmaba, y siempre en pasado. Y están ahí, perseveran, no se apartan, están ahí, pero por allá tan pasivos en una banca, en una silla, en el templo, escasamente van al culto, cantan, participan, ofrendan, pero tienen sus mensajes empolvados, tienen sus guitarras u otros instrumentos arrumados. Tienen sus talentos y sus dones pasivos, compositores de grandes canciones, de preciosas canciones, y quedaron arrumadas porque un sentimiento de culpa los dejó arrumados. Un suceso en el pasado, algo considerado muy grave, y los dejó ahí, inactivos, pasivos. Qué bueno que hoy se levantaran. Qué bueno que hoy dijera el débil, fuerte soy. Qué bueno que hoy retomaran la bandera del servicio. Échele tierra a ese muerto. A los muertos no se les deja por fuera. A los muertos se les sepulta y se les echa tierra y se les tapa. Si ya Dios te perdonó, perdónate. Si algún día pediste perdón a alguien que ofendiste y te perdonó, perdónate. Y aunque ese alguien no te haya perdonado, tú cumpliste en pedirle perdón, perdónate. Ya usted hizo su parte. Ve ahí, hermanos, hablando de la cena del Señor. Llevan años sin disfrutar la cena del Señor por un sentimiento de culpa. Porque teme al rechazo, porque teme al dedo señalador, porque teme a que alguien lo critique. Si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? Perdónate. Cuando Dios perdona, lo hace de verdad. Nunca más se vuelve a acordar de nuestras ofensas. Entonces, tenemos que dejar en el pasado aquellas cosas que no nos dejan avanzar.
un ejemplo, una ilustración. Pablo apóstol nos presenta un listado de cosas buenas, ni siquiera malas. A veces nuestra lista del pasado son cosas malas. La lista de Pablo son cosas buenas. Era fariseo de fariseos. Era celoso como todo un fariseo. Yo soy descendiente de la tribu de Benjamín. Yo soy educado a los pies de Gamaliel. Yo hice esto, hice lo otro, hice aquello. Yo tengo esto, tengo aquello. Vengo de esta estirpe. Bueno, tremendo listado presenta Pablo de cosas buenas. Y luego dice, ciertamente dejando ya atrás eso. Eso lo tengo por basura, eso es pasajero, eso no me sirve. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y está hablando de cosas buenas. Es que aunque sean cosas buenas, lo del pasado es pasado. Prosigo a la meta, prosigo adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios. Yo dejo atrás todo eso, ya no me sirve, es pasado. Yo sigo hacia adelante, de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios. Voy por el premio del supremo llamamiento de Dios. El sentimiento de culpa no nos permite tener paz. Libérese. Libérese de eso. Libérese de eso que ha cargado durante toda su vida. Échele tierra a ese muerto. Deje de estar arrastrando esas pesadas cadenas. Deje de lidiar con ese peso que hasta enfermedades le ha producido o le va a producir. Una persona que no se perdona a sí misma, eso lo va a enfermar. Porque afines a eso vendrán muchas cosas más. Frustración, depresión, tristeza, pesar. Y se va a enfermar. Vuelve al servicio. Levántate otra vez. Disponte a servirle al Señor. Activa los dones que Dios te dio. Desempolva esos bosquejos, esos mensajes que tienes ahí guardados, pero que no te atreves. Desempólvalos y dale la gloria a Dios. Vuelve a esos instrumentos, vuelve a la guitarra, vuelve a componer y sírvele al Señor. Escuche esto, escuche. A Dios le encanta perdonar. Lo disfruta. Se complace en hacerlo, se goza, se deleita. Miqueas capítulo 7, verso 18 dice, ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios? Que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Olvida el pecado, no solo perdona, olvida. No retuvo para siempre su enojo. Escuche, porque se deleita en misericordia. Hay unas versiones que dicen porque se deleita en perdonar, le encanta, le fascina, lo disfruta. A Dios le encanta perdonar. Y usted consumiéndose con esas cosas que lo que hace es hacerle daño, cosas que hace años o días o meses pasaron. ¿De qué sirvió? Bueno, sirvió de mucho, pero en este contexto, semejante lucha la que tuvo Jacob. Aquella noche que se encuentra con Dios y lucha con Él. Si no me bendices, no te vas. Bueno, lo que Jacob estaba pidiendo era
que Dios cambiara su carácter, su vida, su nombre, porque el nombre hablaba del carácter de la persona. Es como si Jacob le estuviera diciendo: yo no quiero llamarme más Jacob. Jacob significa suplantador, mentiroso, engañoso, aquel que ocupa con malas artes el puesto de otro. Eso es Jacob. Alguien que ocupó de una manera fraudulenta el puesto de su hermano, engañando a su padre. Bueno, pasó en la justicia divina, les decía la vez pasada, porque igual había un negocio. Pero ¿no hubiera podido Dios cumplir la bendición sin necesidad de todo eso? Creo que sí, porque Dios no justifica el engaño. Yo no quiero llamarme más Jacob. Jacob es mentiroso, es embustero, es engañador, es fraudulento. ¿Cómo te llamas? Cuando el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Jacob. O sea, lo que está diciendo es: mi nombre es mentiroso, mi nombre es embustero, mi nombre es suplantador, mi nombre es fraudulento. Y entonces el Señor le dice: ya no se llamará más así. Ahora serás Israel, ahora serás príncipe. Dios lo perdonó. Dios le dio un nuevo nombre, Dios moldeó su carácter, pero él siguió con ese sentimiento de culpa con respecto a su hermano que no le dejaba tener paz. ¿Cómo liberarse del sentimiento de culpa? Bueno, algunos psicólogos te dirán que escriba en una carta toda la carga emocional negativa que te pesa mucho. Los sentimientos de culpa que te genera y los remordimientos que te hacen sentir. Que escribas en una pizarra limpia cada mañana: adiós pensamientos negativos, que debes aceptar lo que pasó, pasó. Algunos psicólogos dirán eso. Pero permítame presentarles el mejor antídoto, que es el enfoque bíblico. La cura más efectiva para superar el sentimiento de culpa es el autoperdón. La cura para la raíz de amargura es el perdón. Para el sentimiento de culpa, el autoperdón. Perdonarse a sí mismo. Decidiendo disfrutar de la vida presente. Lo que está atrás, está atrás. El pasado es pasado. Es verdad que el pasado no se puede arreglar, pero el futuro sí lo podemos reorientar, y más cuando de nuestra parte está Dios. Miren, mis amados, si el Esaú de tu pasado ya te perdonó, y si Dios ya te perdonó, entonces perdónate tú y disfruta la vida en Cristo. No cargues más con ese peso, libérate de eso. Aprendamos de Pablo. Si él hubiera querido cargar con un sentimiento de culpa toda la vida, lo hubiera podido hacer, pero decidió descansar en Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Ese me tuvo por fiel, él está reconociendo: yo no era fiel, pero él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mire todo lo que era, y agreguémosle a eso que la historia dice: y que aspiraba o respiraba amenazas de muerte contra los creyentes, y participó en la muerte de Esteban. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo ya fui salvado por Cristo, estoy disfrutando la salvación, yo me siento salvo, el pasado es pasado. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia,
para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Libérate del sentimiento de culpa. Aún que no te haya perdonado esa persona que un día le pediste perdón, si tú lo hiciste de corazón, ya cumpliste tu parte. No te dejes mortificar más por eso. Aunque haya muerto esa persona con la que tuvo una situación, sea tu esposa, tu esposo, un hijo, tus padres, un vecino, un amigo, un hermano, y pasó un episodio horroroso, feo, maluco, pero aunque esa persona no te haya perdonado, o aunque haya muerto, pero tú descansa en Dios. No podemos remediar el pasado, pero sí mejorar el presente y reorientar el futuro. Cuando Dios perdona, perdona de verdad. Disfruta ese perdón. Disfruta el perdón que Dios da. Jacob cargó con esa pena durante años. Viene al encuentro de su hermano. Lo que le decía la vez pasada corresponde a que Esaú envenenó a su familia, pero él como individuo, como persona, hizo todo para encontrarse a su hermano, para abrazarlo, para llorar con él. Lloraron, lo invitó a su casa, pero su hermano, por esos temores del pasado, pudiéramos decir, no propició un buen ambiente para la reconciliación. Posiblemente ahí se activó esa amargura de Saúl y ya quedó así. Pero dio un paso importante. A veces falta el paso nuestro. A veces falta ese paso de perdonarnos, de superar eso y de salir para adelante en el nombre de Jesús. Si tus cuentas fueron con Dios, si ese pecado fue contra Dios, si las ofensas fueron contra Dios, si hasta contristó el Espíritu Santo, si hasta dejó inactivos los dones que Dios te dio, y estás, perdón esta expresión, arrumado, pero el hecho de que estés vivo es una prueba de la misericordia de Dios. Un profeta dijo, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que si estás vivo, ¿qué más prueba de la misericordia de Dios quiere? Perdónate, disfruta la vida del Señor. Dile a Él, vuélveme el gozo de la salvación, que le esa dicha de sentir ese momento, ese gozo que da la salvación. Y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Levántate, levántate, levántese mi hermano, vamos para adelante. Restáurate en el Señor. Digámosle a Él que gracias. Y que esta palabra restaure corazones, sane corazones, que ni siquiera ellos mismos se han podido perdonar, pero que inyecte fe para que se levanten en el nombre de Jesús. Bendito Señor, muchas gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por esa manera en que tú disfrutas el perdonar y el restaurar. Aquí estamos con una prueba de tu bondad y misericordia. Señor, que esta palabra llegue a algún hermano que esté pasando por algo así, lo restaure y lo levante y se puedan cubrir con el amor, con tu amor, multitud de pecados y haya restauración y haya gozo y que pueda volver ese hermano y se levante en el nombre de Jesús para servirte y para honrarte. Gracias por tu palabra. Amén y amén.